momento de tomar posición sobre los temas por los cuales hemos sido convocados el día de hoy. Hoy, vecinos, ¿estamos de acuerdo que Sedapal abuse de nosotros? Vecinos, ¿estamos de acuerdo tener un alcalde mudo, sordo, ciego y encima arrebatador de los espacios públicos? Vecinos, ¿estamos de acuerdo en seguir divididos para que otros aprovechen de nuestra división? Entonces, vecinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos, defendernos, emplazarlo a este alcalde, convocar a nuestros congresistas, los que están con el pueblo, en las calles, exigiendo sus derechos. Entonces, vecinos, basta, vecinos, de palabrerías, avancemos en unidad, no digamos no a la política, porque la política no existe, vecinos, la política es para los mafiosos, la política, vecinos, es para aquellos que esconden intereses personales. No tengamos miedo a la política, tengamos miedo a aquellos que vienen con regalos y con engaños. Entonces, vecinos, yo quiero plantear lo siguiente. Una primera cosa, impulsemos una asamblea distrital. En esa asamblea distrital, emplacemos al alcalde, invitémoslo para que nos diga en qué consiste esta concepción de este espacio público. Este espacio público, vecino, es de todos. Yo no paso por aquí, tapando a feliz. Todos pasamos y tenemos que tener este espacio público. Porque este señor alcalde, a lo que se ha dedicado, es a rematar los espacios públicos y a empresas que no tienen trayectoria alguna. No hablemos a media voz, hablemos, vecinos, con firmeza y planteemos la asamblea digital, planteemos de inmediato la unidad de nuestro pueblo. Gracias, vecinos.